Buen día, licenciado y compañeros. Mi nombre es Maite Maldonado, de la carrera Ciencias Jurídicas y Sociales, del curso de Derecho Ambiental. Les platicaré sobre el tema pandemia. Les hablaré sobre su etimología, definición o significado, sus etapas y una breve historia de las pandemias. Su significado etimológico se deriva del griego pan, que es todo, y demos, que es pueblo, que junto significa todo el pueblo. De acuerdo con el organismo internacional, una pandemia es un brote epidémico que afecta a todo el mundo. Para que una enfermedad tome la denominación de pandemia, esta debe tener un alto grado de infectabilidad y un fácil traslado de un territorio geográfico a otro, y no tiene nada que ver con la mortalidad o la letalidad de la enfermedad en cuestión. La Organización Mundial de la Salud, la OMS, aplicó previamente una clasificación de 6 etapas para describir el proceso por el cual un nuevo virus pasa de las primeras infecciones en humanos a considerarse una pandemia. Comienza cuando la mayoría de los animales están infectados con un virus y algunos casos en los que los animales infectan a las personas. Luego pasa a la etapa en la que el virus comienza a transmitirse directamente entre las personas y termina con la etapa en la que las infecciones en humanos por el virus se ha extendido por todo el mundo. En febrero del 2020, un portavoz de la OMS aclaró que no existe una categoría oficial para una pandemia. La enfermedad forma parte de la historia de la humanidad de manera propia. En la actualidad estamos sufriendo el coronavirus, pero desde que el ser humano empezó a organizarse en sociedad y a crear núcleos, que personas que vivían juntos en un mismo espacio territorial, las enfermedades contagiosas tomaron un especial protagonismo. A medida que la población mundial fue creciendo, cuando una enfermedad se extendía y afectaba a varias regiones del planeta, convirtiéndose en una amenaza para la población, se empezaron a documentar las primeras pandemias. Hablaremos de algunas de las que han sido parte de nuestra historia. Como la pandemia 1 fue la peste de Justiniano. Esta es la primera epidemia de peste de la que se tiene constancia. La enfermedad y con ella la histeria y el miedo se expandió por Constantinopla a una velocidad vertiginosa. La ciudad, con casi 800.000 habitantes, y después de la pandemia la capital imperial había perdido casi el 40% de su población. En todo el imperio ya había cobrado la vida de 4 millones de personas. Las consecuencias económicas fueron severas, pues hubo momentos en el que el número de muertos superaba al de vivos. La segunda pandemia, que es la peste negra, era y seguirá siendo, ya que hay brotes activos en la actualidad. La humanidad vivió el peor brote de esta enfermedad a mediados del siglo XIV, entre 1346 y 1353. Aún se ignoraban por completo tanto sus causas como su tratamiento. A esto se le sumaba su gran velocidad de propagación, la convirtió en una de las mayores pandemias de la historia. Hasta 5 siglos más tarde no se descubrió su origen animal, en este caso las ratas, que durante la Edad Media convivían en las grandes ciudades con las personas e incluso se desplazaban en los mismos transportes a ciudades lejanas, portando las bacterias de Yersinia pestis, causantes de la peste negra, consigo. Los números que dejó tras de sí esta epidemia son estremecedores. Por ejemplo, según los datos de la península ibérica, habría perdido entre el 60% y el 65% de la población, y en la región italiana de la Toscana entre el 50 y 60%. La población europea pasó de 80 a 30 millones de personas. La pandemia 3, la viruela, el llamado virus variola, cuya afectación en los seres humanos es conocida desde hace por lo menos 10.000 años, es el causante de la enfermedad conocida como viruela. Su nombre hace referencia a las pústulas que aparecían en la piel de quien la sufría. Era una enfermedad grave y extremadamente contagiosa que diezmó la población mundial desde su aparición, llegando a tener las tasas de mortalidad de hasta el 30%. Se expandió masivamente en el mundo cuando los conquistadores empezaron a cruzar el océano, afectando de manera terrible una población con defensas muy bajas frente a nuevas enfermedades. Y en Europa tuvo un periodo de expansión dramático durante los siglos XVIII, infectando y desfigurando a millones de personas. Afortunadamente es una de las dos únicas enfermedades que el ser humano ha conseguido erradicar mediante la vacunación. Precisamente
fue luchando contra esta enfermedad cuando se descubrió la primera vacuna. Primero, Lady Montagu hizo unas observaciones claves en Turquía y casi 100 años más tarde, Edward Jenner probó científicamente su eficacia y en 1977 se registró el último caso de contagio del virus, que desde entonces se considera extinto. La gripe española. En marzo de 1918, durante los últimos meses de la Primera Guerra Mundial, se registró el primer caso de la gripe española. Esta virulenta cepa del virus de la gripe se expandió por todo el mundo, al mismo tiempo que las tropas se repartían por los frentes europeos. Los sistemas de salud se vinieron desbordados y las funerarias no daban abasto. Estudios recientes han revelado datos precisos. Se estima que la tasa global de mortalidad fue entre el 10 y el 20% de los infectados, llegando a morir en todo el mundo entre 20 o 50 millones de personas. Hay quienes incluso se atreven a decir que pudieron ser 100 millones. La gripe asiática. Registrado por primera vez en la península de Yunnan, en China, el virus de la gripe A, H2N2, de procedencia aviar, apareció en 1957 y en menos de un año se había propagado por todo el mundo. Para entonces, el papel de la Organización Mundial de la Salud, la OMS, el brazo médico de la ONU, creado en 1948, diseñaba cada año una vacuna destinada a paliar los efectos de las mutaciones de la gripe. A pesar de que los avances médicos con respecto a las pandemias de la gripe española contribuyeron a contener mucho mejor el avance del virus, esta pandemia registró 1 millón de muertos en todo el planeta. La gripe de Hong Kong. Tal vez 10 años después de haber superado la última gran pandemia de gripe, apareció de nuevo en Asia la llamada gripe de Hong Kong, una variación del virus de la gripe A, H3N2. Fue registrada en esta ciudad en 1968 y se expandió por todo el mundo. 1 millón de personas fueron las víctimas que causó esta nueva cepa de la gripe. El virus de inmunodeficiencia adquirida, VIH. Una de las pandemias más graves y más recientes conocidas por la sociedad actualmente es la del virus de inmunodeficiencia adquirida, el VIH, más conocido como SIDA, que es el síndrome de inmunodeficiencia adquirida. Los primeros casos documentados tuvieron lugar en 1981 y desde entonces se extendió por todo el mundo, concentrando una gran parte de los esfuerzos de las organizaciones mundiales de la salud, y se cree que su origen fue animal y sus efectos son algo que podrían describirse como el agotamiento del sistema inmunológico. De modo que el propio virus no es letal, pero sí lo son las consecuencias, pues dejan al organismo desprotegido frente a otras enfermedades. Su contagio se produce por contactos con fluidos corporales. A pesar de que estas vías de transmisión lo hacen menos contagioso, a prioridad que otros virus, como la gripe, el desconocimiento inicial permitió que se expandiera con mucha rapidez. Se calcula que el VIH ha podido causar alrededor de 25 millones de muertes en todo el mundo. Las condiciones para que una posible pandemia vírica. La OMS indica que para que pueda aparecer una pandemia se necesita que aparezca un microorganismo nuevo que no haya circulado previamente y por lo tanto no exista población inmune de él, que el organismo sea capaz de producir casos graves de enfermedad o la muerte y que el organismo tenga la capacidad de transmitirse de persona a persona de forma eficaz. Como 3 conclusiones, las pandemias no solo se transmiten de forma viral. Las pandemias no se determinan por las muertes que causan, sino por la rapidez de su propagación. No se tiene siempre en cuenta con las variantes que se pueda prevenir para que un virus se convierta en una pandemia. Las 3 recomendaciones. Poder estar pendiente de las recomendaciones que nuestras instituciones nacionales e internacionales nos puedan brindar para poder evitar cualquier tipo de enfermedad que afecte a la humanidad. Segunda, debemos tener en conocimiento que no todas las pandemias se han transmitido de forma viral, tomando como ejemplo la viruela, el VIH y el SARS-CoV. Conocer e informarnos de todos los productos que podamos utilizar para nuestra protección y sin agotar el producto que puedan utilizar nuestros médicos y enfermeras. Como ejemplo, en la actualidad, la pandemia del coronavirus, que se han agotado las mascarillas KN95.